Este lugar es denominado un centro de recursos pedagógicos. Como podrán ver, el material que se encuentra aquí es para que los maestros lo adquieran y lo puedan utilizar en los centros educativos respectivos. El mismo se da en calidad de préstamo para los maestros. ¿Cuáles son ¿cuáles son los requisitos para poder obtener? Bueno, los requisitos son muy simples. Simplemente se necesita lo que es una solicitud, una fotocopia de DPI de la cédula docente para poder adquirir lo que es el material. Aquí cuento con una variedad de juegos didácticos, los cuales los maestros pueden adquirir para que al mismo tiempo ellos lo utilicen para fomentar lo que es el aprendizaje de los niños. Aparte, contamos con lo que es equipo tecnológico, con los cuales son proyector multimedia, mini laptop y también un equipo de sonido, el cual incluye lo que son bocinas, un amplificador de sonido, que el lugar fue creado para los docentes, para que ellos mismos puedan desarrollar lo que necesitan o lo que es necesario para las clases que ellos vayan a ejercer. Pues nos encontramos aquí en la zona 3, en el centro comercial. Nos encontramos en el segundo nivel, a par de la clínica médica de la municipalidad. ¿El nombre de este edificio? El edificio del centro comercial, pues las instalaciones son el Centro de Recursos Pedagógicos, el cual ha sido integrado gracias al apoyo de la municipalidad y pues el mismo abarcará siempre para lo que es el apoyo municipal y también sus exteriores. Los horarios son de 8 de la mañana a 4:30. Una manera de comunicarse sería a través de mi número, el cual es el 3003-8557.